Buen día. Les hablaré acerca de la información necesaria para la programación de fuentes Keysight en 8925A del proyecto PIMI 1801. Entre sus principales características están que son fuentes autorregulables que alcanzan los 10 kW de C, son de alimentación trifásica, y entre sus protocolos de comunicación están GPIB, que es un protocolo antiguo y generalmente no se utiliza, USB y redes LAN. Me enfocaré en estas últimas ya que son las más utilizadas en laboratorio y permiten la conexión de más dispositivos. Para programar las fuentes es necesario utilizar el lenguaje Skippy, que fue definido en la especificación IEEE 488.2 en 1987. Puede utilizar varios protocolos y lo principal es que se compone de cadenas de texto que son enviados mediante la capa física. Se utiliza drivers como Visa para la comunicación. Como podemos observar, aquí tengo algunos ejemplos de su sintaxis, el cual utiliza comandos como measure, source, frequency, etcétera, dependiendo del instrumento con que se trabaja. En esta ocasión, como se trata de fuentes de C, no existe una gran variedad de comandos, y los que existen están todos definidos en la hoja de datos del mismo. Para facilitar su programación, Keysight ha desarrollado algunos software de libre ingreso, como el Keysight Connection Expert, que nos ayuda a establecer la comunicación entre el instrumento y la computadora, y el más importante, Keysight Command Expert, que nos ayuda a enviar los comandos necesarios para la comunicación con las fuentes. Es necesario recalcar que el lenguaje de programación Skippy es uno que es secuencial, por lo cual funciona un comando tras de otro. Y lo interesante de este último software es que nos permite exportar las secuencias establecidas a otros programas como Python o MATLAB. Y también es importante aclarar que en este último MATLAB es necesario tener instalado el toolbox de control instrumental. En el documento adjunto están los links de descarga de los programas, así como una serie de tutorial en YouTube que muestra la instalación de los mismos, así como la integración del lenguaje Skippy con Python, que puede ser útil para ciertas aplicaciones. Yo me enfocaré por otro lado en MATLAB. Bien, ahora procederé a explicarle un poco acerca de los entornos de los programas. Una vez instalados los mismos, igualmente que la librería, procedemos a abrir el Keysight Connection Expert. En este se abrirán dos ventanas. En la primera se visualizará un video tutorial en donde nos explica varias características del mismo. En la otra ventana procedemos al lado izquierdo a visualizar los instrumentos con los cuales hemos trabajado anteriormente, igualmente las conexiones disponibles como LAN, USB, etc. En este caso yo tengo activado como ya he trabajado con esta computadora, las fuentes ya se visualizan tanto en LAN como USB. En caso de ser la primera vez, el programa identifica automáticamente los instrumentos, su modelo, direcciones, etc. Y una vez establecida la comunicación, aparecerá un visto verde al lado del mismo. Tenemos algunas opciones para modificar los parámetros de la fuente, y lo interesante de este programa es que nos permite comunicar con otros que ayudan a la programación del mismo, como lo que es el Keysight Command Expert. Una vez en el Command Expert, procedemos a visualizar al lado izquierdo los instrumentos activos que existen. También se puede visualizar el modelo, la dirección, el tipo, etc. En este apartado, este círculo gris, al estar conectado la fuente a la computadora, pasará a verde, mostrándonos que la conexión se estableció adecuadamente. Al lado derecho del mismo podemos observar los comandos disponibles para la fuente y están ordenados por subsecciones. También podemos buscar cierto comando si conocemos el nombre, y también las búsquedas recientes. Al abrir un comando podemos observar al lado derecho una pequeña descripción, igualmente que los parámetros del comando, lo cual nos ayudará para saber qué es lo que hace exactamente el comando. Y
Es necesario recordar que esto no solo sirve para medir y enviar los niveles de voltaje y corriente de la fuente, sino también para calibrarlo, también modificar los parámetros de comunicación y así. Para agregar un nuevo comando a la secuencia es necesario agregar el addstep y así ingresamos un nuevo comando. También hay otros parámetros que necesitamos de utilizar un nivel. Por ejemplo, para las salidas de voltaje y corriente de la fuente, podemos hacerlo con voltaje al abrir el nivel, y este nivel se puede lanzar inmediatamente o mediante un trigger. En caso de ser inmediato, se aplica la amplitud y en este apartado se escribe el nivel de voltaje que deseamos en la fuente, no sé, por ejemplo 30 voltios, y añadir el paso. En la secuencia podemos observar al lado izquierdo el instrumento en el cual se está trabajando. A continuación el comando o la cadena de texto que consta el mismo, y al otro lado los resultados que lanza la fuente, como por ejemplo en los comandos de medida. Al utilizar un comando, por ejemplo, de potencia, y al añadirlo, una vez lanzada la secuencia, en este apartado se observará la potencia con la cual se está manejando la fuente. Bien, en la ventana de secuencia se puede visualizar los comandos que hemos insertado. En esta se puede eliminarlos o se puede mover los comandos hacia arriba o hacia abajo. Y con los botones de ejecutar secuencia se envían los comandos de la fuente. Y en caso de necesitar una respuesta de la misma, como es la medida de la potencia, se visualizará los valores del lado derecho. También el programa nos permite guardar e importar secuencias que hemos utilizado anteriormente, y a mi consideración la funcionalidad más útil es la de exportar secuencia. Para esto lo primero es necesario tener todos los comandos que vamos a utilizar en el listado, en la ventana de secuencia. Una vez hecho esto, vamos a File, a exportar secuencia, y en esta ventana nos permitirá elegir el lenguaje de programación al cual vamos a transformar. Primero en Skippy podemos visualizar los comandos tal y cual como se muestran en la ventana de secuencia. También hay otros lenguajes como C++, Python, etc. En los videos tutoriales adjuntos se profundiza más acerca de lo que es la integración de Skippy con Python. Por lo cual yo me enfocaré más en la comunicación de Skippy con MATLAB. Es necesario utilizar el toolbox de control instrumental, y como podemos ver se forma una función que se puede utilizar en MATLAB, en donde lo primero se establece la comunicación mediante esta sección, después se insertan los comandos y tercero se cierra la comunicación con la fuente. Se puede guardar esta secuencia en un archivo o directamente copiarlo en el portapapeles para posteriormente usarlo en MATLAB. Bien, a continuación les mostraré el procedimiento adecuado para conectar y enviar los comandos a la fuente mediante MATLAB. Ahora pasamos con las pruebas en la fuente. Lo primero es comprobar la conexión entre la fuente y la computadora, por lo cual abrimos el Connection Expert y podemos visualizar al lado izquierdo el icono de la fuente y con un visto verde. En caso de no existirlo, procedemos a chequear el estatus nuevamente. Y como podemos observar, la conexión ha sido establecida adecuadamente. También podemos visualizar la dirección visa y la dirección IP de la fuente y abrir el Command Expert. En la nueva ventana podemos observar que ya existe un comando preestablecido, el cual nos sirve para establecer la conexión entre la fuente y la computadora. Al ejecutarlo podemos observar que no existe errores, por lo cual seguimos con la programación. Para comprobar la conexión establecemos el comando IDN y lo ejecutamos. Este nos dará un resultado por parte de la fuente que nos indica el fabricante, el modelo y otros datos. En la ventana de secuencia podemos observar al lado izquierdo el apartado status, que nos permite visualizar si los comandos han sido ejecutados adecuadamente o no.
Para cambiar los niveles de voltaje y asimismo los límites de corriente podemos hacerlo mediante la opción source, primero con voltaje, el nivel y asimismo el disparo del mismo. Lo ponemos en inmediato y en amplitud. En esta opción podemos ponerlo en 10 voltios y ejecutarlo. Al hacerlo podemos visualizar en la ventana de la fuente como el nivel de voltaje no ha cambiado, pero sí ha sido establecido en las opciones. Luego procedemos a cambiar el límite de corriente, en este caso 2 amperios, y ejecutamos. Como podemos ver en la ventana de la fuente no existen cambios en la salida. Esto es debido a que la salida de la fuente no ha sido activada. Para activarlo es necesario ir a la opción Output. En estado se puede activar o desactivar la salida de la fuente, siendo uno activado y como podemos observar el nivel del voltaje ha cambiado en la fuente. Para realizar las pruebas conecté un rheostato de 8 ohmios en los terminales de la fuente. Al conectar la carga podemos visualizar cómo el nivel de corriente cambia. Una vez conectada la carga, podemos medir las variables de la fuente, como son voltaje, corriente, potencia, mediante la opción Measure. En este caso voy a medir la potencia y mediante la opción Power añado el step a la secuencia. Al ejecutar este step podemos visualizar en el apartado de resultados el valor de la potencia consumida por la carga. Estos son los comandos básicos que se pueden utilizar en la programación de la fuente, pero hay muchos más, los cuales deben ser revisados en el datasheet de las fuentes, así como en este programa, y se utilizarán dependiendo de la aplicación. Una vez obtenidos los comandos requeridos, procedemos a la opción File y a exportar secuencia. Como les comenté, esta opción nos permite exportar la secuencia a otros lenguajes de programación, ya sea C, C++, Python, Excel, etc. En este caso utilizaré MATLAB. Copiamos la secuencia y abrimos MATLAB. Aquí abrimos un nuevo archivo y pegamos la secuencia. Pero como podemos ver, al ser una función no nos permite ejecutarla, por lo cual eliminamos los enunciados de la función. Para comprobar que el programa se ejecuta adecuadamente, podemos realizar algún cambio en los niveles de voltaje. En este caso cambiamos de 10 a 5 voltios y ejecutamos el programa. Y como podemos observar en la pantalla de la fuente, el nivel de voltaje cambió. Para realizar otra prueba, cambiamos nuevamente el nivel de voltaje y corremos el código. En este caso, el nivel de voltaje cambió, pero a 16 voltios. Esto es debido a que el límite de corriente fue establecido en 2 amperios. Y a establecer y alcanzar este nivel no se puede alcanzar los 20 voltios, por lo cual ampliamos el límite a 3 amperios y corremos el código. Y en la pantalla de la fuente ya se puede observar cómo los niveles de voltaje cambian con respecto al código implementado. Lo que podemos hacer también es desactivar la salida de la fuente y correr el código nuevamente y así comprobar los resultados. Para ejecutar el código en un bucle, separo el mismo en 3 secciones, para así evitar que la conexión y la desconexión se hagan continuamente.
A continuación les mostraré un pequeño programa para guardar los datos de potencia de manera secuencial, por lo cual utilizaré un bucle for de 1 a 20 con un tiempo de muestreo de 1 segundo. Para establecer el tiempo de muestreo me ayudo con el comando post y declaro una variable tipo matriz llamada data, donde en la primera columna guardaré el número de medida o el tiempo, ya que está establecido en un segundo, y en la segunda columna guardaré los datos de potencia. El guardar de esta manera es recomendable, ya que en futuro se puede exportar a una hoja de datos de Excel y así tener una base de datos mejor organizada. Cambiar el nivel de voltaje a 10 voltios y el límite de corriente a 2 amperios. Es importante tomar en cuenta que se debe tener activado el estado de la fuente A1 para que en la salida exista voltaje. Ejecutamos el código y se puede observar al lado derecho cómo los datos se van guardando en la variable data. En este momento estoy modificando el valor de la resistencia en el reóstato para posteriormente graficar los datos de potencia. Una vez obtenidos los datos necesarios, podemos graficarlo mediante la opción o el comando plot y así obtener una gráfica de potencia en función al tiempo. Para no volver a ejecutar todo el bucle, separo el plot en otra sección y ejecuto solamente esa sección. Y así como en el lado derecho podemos observar la gráfica de la potencia en función al tiempo. Y en los últimos segundos se ve como al modificar el valor de resistencia en el reóstato, se modificó el valor de la potencia también. Para cambiar los datos, ejecuto nuevamente el programa, el cual guardará los datos de potencia durante 20 segundos. En este lapso igualmente cambio el valor de la resistencia en el reóstato para modificar la potencia medida en la fuente. Es así que después de 20 segundos estos datos se visualizarán de manera gráfica. Este método es muy útil en muchas aplicaciones en donde necesitamos visualizar de manera gráfica la evolución de las variables de la fuente con respecto al tiempo. Ahora les enseñaré un pequeño programa para modificar los datos de voltaje en la fuente con respecto al tiempo. Lo primero es crear una variable en donde se guardarán el voltaje. Se lo asigna al comando skippy source voltage. Y en el bucle for creado anteriormente se modifica esto con respecto al tiempo. En esta ocasión voy a añadir cada segundo 0.2 voltios al nivel de la fuente. Es así como escogiendo la ecuación indicada se puede simular fuentes lineales y no lineales, tales como microgrids, paneles fotovoltaicos, baterías, etc. Es necesario también tomar en cuenta la constante de tiempo de la fuente, ya que no es muy rápida, por lo cual no se puede simular fuentes como ultracapacitores. Una vez insertada la ecuación y el comando source voltage, se lo manda a ejecutar. Y es así como se puede observar en la pantalla de la fuente como el nivel de voltaje va cambiando con respecto al tiempo. Una vez culminado el tiempo establecido, que son 20 segundos, también se puede visualizar estos resultados de manera gráfica mediante el comando plot creado anteriormente. Y como podemos observar, los cambios de voltaje en la fuente se vieron reflejados en la potencia.
Antes de terminar con el tutorial, es necesario recalcar que MATLAB tiene una característica importante sobre otros programas. Este ya cuenta con algunos modelos implementados en Simulink de fuentes no lineales, como son paneles fotovoltaicos o baterías, por lo cual facilita mucho la programación. Bueno, eso es todo de mi parte y muchas gracias por su atención.